Y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban ociosos, y díceles, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle, porque nadie nos ha ajustado. Díceles, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros solo han trabajado 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Mas quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber, y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, saliendo ellos de Jericó, le seguía gran compañía. Y he aquí 2 ciegos sentados junto al camino, como oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reñía para que callasen, mas ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y parándose Jesús, los llamó y dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dicen, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos, y luego sus ojos recibieron la vista, y le siguieron. Capítulo 19. Y aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea y vino a los términos de Judea, pasado el Jordán. Y le siguieron muchas gentes, y los sanó allí. Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo, y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán 2 en una carne? Así que no son ya más 2, sino una carne. Por tanto lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Dícenle,
¿Por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Díceles, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Dícenle sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda ser capaz de eso, séalo. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les riñeron. Y Jesús dijo, Dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se partió de allí. Y he aquí, uno llegándose le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele, ¿cuáles? Y Jesús dijo, No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo, Todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? Dícele Jesús, Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y oyendo el mancebo esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, De cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, Para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto, y heredará la vida eterna. Mas muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Capítulo 18. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos, y dijo, De cierto os digo que si no os volviereis, y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humillare como este niño, éste es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí recibe. Y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le anegase en el profundo de la mar. Ay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos. Mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer,
sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Mirad, no tengáis en poco alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si tuviese algún hombre 100 ovejas, y se descarriase una de ellas, ¿no iría por los montes, dejadas las 99, a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo que más se goza de aquella que de las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, No te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a éste, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle, y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y tramando de él le ahogaba, diciendo, Págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Capítulo 15. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondiendo les dijo, ¿Por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, Honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre, muera de muerte. Mas vosotros decís, Cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera valerte. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y llamando así las gentes, les dijo,
Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron, ¿Sabes que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron? Mas respondiendo él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo, Decláranos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿Aún también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Y saliendo Jesús de allí se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces, respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe. Sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Y partido Jesús de allí vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que se maravillaban las gentes, viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos, y ver los ciegos, y glorificaron al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, Tengo lástima de la gente que ya hace 3 días que perseveran conmigo, y no tienen qué comer. Y enviar los ayunos no quiero, porque no desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen, ¿Dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos a tan gran compañía? Y Jesús les dice, ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 7 espuertas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Entonces, despedidas las gentes, subió en el barco y vino a los términos de Magdalá. Capítulo 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos, y por eso virtudes obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, No te es lícito tenerla. Y quería matarle, mas temía al pueblo, porque le tenían como a profeta. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo, Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese.
y enviando, degolló a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado. Y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús vio un gran gentío, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo, El lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo, No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, Traédmelos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a las gentes. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedidas las gentes, subió al monte, apartado, a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo, Fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo, Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Ven. Y descendiendo Pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo, Verdaderamente eres Hijo de Dios. Y llegando a la otra parte vinieron a la tierra de Genezaret. Y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que solamente tocasen el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Capítulo 13. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar. Y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol, se quemó, y secóse porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.
Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven,